Bien, hace un rato habíamos hecho mención de una serie de situaciones con las que estábamos en contra, sobre todo por el procedimiento y que no habíamos podido agotar las vistas presupuestarias, porque los ciudadanos hoy están apelando a participar de esos presupuestos. Y nosotros siempre hemos apelado a que, así como la descentralización bien llevada provoca que los ciudadanos se sientan empoderados y que participen de los proyectos, asimismo nosotros, como representantes del pueblo, íbamos a someter mediante la vista presupuestaria con casi 80 instituciones que hicieron falta para su revisión. Yo sí creo que hay algunas preguntas pertinentes que podríamos hacer al equipo del MEF. El ministro nos podría indicar algunos de los voceros o si él mismo puede responder, porque tomando en consideración que el primer presupuesto de 26.000 millones de dólares mandaba un buen mensaje a las calificadoras internacionales, sobre todo por la visión de austeridad en pagar las deudas a los proveedores, pagar a la deuda, aportar parte de los ingresos a la deuda. Nos gustaría conocer el impacto que podríamos tener como país en caso de aprobar este presupuesto 2025 por 30.000 millones de dólares y cómo podríamos manejarlo en este año 2025, porque yo creo en las buenas intenciones que puede tener el equipo del MEF. Sin embargo, va a depender de la confianza que den todos los órganos del Estado mediante la ejecución de este año 2025. Ministro, no sé si usted mismo nos pudiese indicar e ilustrar a la sala. Para responder el ministro de Economía. Con mucho gusto, honorable. Ya ha mencionado acertadamente, cuando se presentó el presupuesto algo superior a los 26.000 millones de dólares, hubo una reacción muy positiva dentro y fuera del país. Yo recibí una cantidad incontable de mensajes de los ciudadanos que realmente regocijaban esa iniciativa, que tanto la ha aclamado la ciudadanía. Y el impacto en los mercados no se dejó esperar tampoco. Rápidamente aumentaron los precios de los bonos y se redujo el costo de financiamiento del país, cosa que no había ocurrido, y en el periodo que ocurrió creo que es inédito para el país. Sin embargo, al tener que aumentarse este presupuesto, obviamente el estado de ánimo, tanto local, y así lo he percibido tanto de los ciudadanos como de quienes financian el presupuesto, porque es importante recordar, Panamá utiliza el dólar de los Estados Unidos del año 1904. Panamá no imprime moneda propia. La única forma de financiar el déficit en este país, desde que Panamá no utiliza el peso colombiano, después del año 1903, es que alguien cubra ese déficit con un financiamiento. Siempre ha sido así. Y para acceder a para tener alguien que esté dispuesto a hacerlo, tienes que tener condiciones fiscales y financieras adecuadas, e idealmente que sean razonables para que además logres acceder a financiamiento a tasas de interés razonables. Por ejemplo, la prima de riesgo de este país está ligeramente por encima de los 2 puntos porcentuales. Un caso contrario a eso, Argentina tiene una prima de riesgo que supera los 10 puntos porcentuales. Usted se imagine que en un país con una deuda de 52.000 millones de dólares tuviéramos que pagar una tasa de interés que fuese 3 veces más alta que la que pagamos hoy en día. El peso sería descomunal, pero descomunal. Entonces, el adoptar este presupuesto que tenemos hoy en día, si bien no es el ideal y no tiene la recepción tan favorable y el optimismo que tiene no solamente para quienes nos prestan dinero, sino inclusive para quienes pueden hacer inversiones directas locales y extranjeras para crear trabajos a mayores ingresos, desarrollo humano y prosperidad, lo que hace es que crea más cautela. No, como acabo de decir, no es el caso de Argentina, que nos va a llevar a esas primas de riesgo, pero no es lo ideal
que hubiésemos podido lograr. Entonces, yo espero y me animo y mantengo mi optimismo de que lo que ha ocurrido nos permita reflexionar, de forma tal que en los siguientes presupuestos apreciemos los beneficios que podemos lograr de una armónica colaboración para tener unas finanzas públicas mucho más prudentes y conservadoras. Continúe, diputado. Gracias, presidenta, y gracias al ministro Chapman por esta respuesta. Yo creo que en esa misma dirección, en los últimos años, los ciudadanos, cuando se habla de la deuda como país, y hablamos de 50.000 millones de dólares, y usted se va a la casa de un ciudadano a pie, el ciudadano dice, oye, pero esta cantidad de recursos que distintos gobiernos a través de los años se han endeudado en inversión, funcionamiento, etcétera, no lo ven reflejado en su calidad de vida, porque tú dirías, oye, 50.000 millones de dólares es una cantidad de recursos realmente grandes y los niveles de pobreza se mantienen, aunque los organismos internacionales que miden la pobreza, depende de la medición, porque hay algunos mecanismos que tal vez no se ajustan a la realidad, es decir, un ciudadano que vive con más de $1 al día, hay algunos indicadores que consideran que ese ciudadano ya no está en estado de pobreza, pero es que en Panamá tenemos elementos como 120 a los 65 y todo lo demás. Pero cuando hablamos de un presupuesto como el panameño y cómo funcionan los gobiernos, y esto también es una pregunta para el equipo del MEF, vemos presupuestos que se evalúan según la ejecución del año. Es decir, vemos los últimos meses del año, distintos ministerios viendo cómo va la ejecución y tratando de llegar al 100%, mas no evaluamos las instituciones por resultados. Y la pregunta también sería, porque en el 2025 y en los próximos años nos tocará revisar como país si los presupuestos del país los comenzamos a evaluar por resultado y no únicamente por ejecución, porque vemos ministros o vemos directores de instituciones que tratan de gastarse la plata, o sea, va llegando final de año y quieren llegar al 100% porque si no cumplen, el próximo año entonces se da un recorte. Entonces tratan de llegar al 100%, pero no necesariamente los ciudadanos consideran que ese presupuesto se está ejecutando con un impacto o con un resultado. Eso se ve en el panorama, esa sería una de las preguntas, ministro, se ve en el panorama y si eso también impactaría sobre la imagen que tiene Panamá frente a las calificadoras internacionales. Para responder el señor ministro. Con gusto, honorable. Como decimos en buen panameño, le está predicando al convertido. Yo soy fiel creyente en un presupuesto orientado a resultados y la ejecución debe medirse así. Es más, este ministro, su principal rol es cuidar el dinero ajeno, que no me pertenece, como un buen padre de familia y un rol fiduciario. Y una de mis metas, no de ahora, de toda mi vida, ha sido cada centavo de eso hay que buscar, tratarle que tenga la mayor productividad, eficiencia y resultados. Es otro punto donde puede haber en una armónica colaboración, efectivamente, que haya una mejor asignación de los recursos, que creo yo que estamos lejos de ello y que lo podríamos hacer muchísimo mejor. Y prueba de ello es que tenemos algunas legislaciones que asignan recursos donde ni siquiera hay metas de por qué se asignan esos recursos, qué se quiere lograr, en cuánto tiempo, cómo se va a lograr. Yo le garantizo a usted, honorable diputado, que asignar dinero sin objetivos claramente establecidos no le va a dar buenos resultados, por más dinero que le asigne. Gastar mejor o invertir mejor tiene que tener claridad, tiene que tener una hoja de ruta. Y asignar esos recursos tienen que tener un fin, una meta claramente es cuál es el objetivo. Y medibles, con hitos medibles a lo largo del tiempo en los resultados. Y ojalá más ciudadanos, más diputados nos acompañen en ese pensamiento de que nos orientemos más a la asignación de recursos orientada a los resultados.
Continúe, diputado. Sí, y es que en esa dirección es que debemos ir como país porque cada dólar que se recaude, cada dólar que pidamos a instituciones financieras internacionales debe impactar sobre el país, debe impactar sobre la calidad de vida de los ciudadanos y debe impactar sobre instituciones del Estado que apelen al mejor funcionamiento de las instituciones del Estado, ese rol de peso y contrapeso. Y hace algunas semanas hablaba con parte del equipo que mencionaba que el status quo siempre ve como que es que eso siempre ha sido así. Bueno, ese siempre ha sido así, nos da una oportunidad de oro para poder cambiar las cosas. Y hay que aprovechar estos primeros años que hay un capital político, tanto el órgano ejecutivo como el órgano legislativo, para que realicemos las modificaciones y que el presupuesto del Estado pueda ser, digamos, invertido o medido en base a resultados. Es decir, de nada vale que al Meduca le destinemos una cantidad de plata, porque por ejemplo la última modificación, si no me equivoco, son 1.000 millones adicionales que se le destinan al Meduca para poder llegar a lo que dice el 7% del Producto Interno Bruto, pero cuando vemos desde dentro del Meduca no hay una capacidad de ejecución, porque también hay muchos temas, digamos, desde el punto de vista administrativo que hay que ir mejorando. Pero si midiéramos las instituciones en base a resultados, nosotros pudiésemos decir, ok, en el 2025, 2026, en enero, el 100% de las escuelas van a estar pintadas, el techo va a ser cambiado, el tema de las aguas residuales se le va a dar mantenimiento adecuado, el tema que los directores, por ejemplo, estoy solo hablando del tema de educación porque es lo que todos los años vemos. Al inicio de clases vemos que los padres de familia protestan porque los colegios no están listos y resulta que hay una burocracia interna dentro de las instituciones como el Meduca. Entonces, los ministros o los directores de instituciones muchas veces se preocupan vamos a llegar al 100% de la ejecución. Pero ¿cómo calificamos al ministro? Yo recuerdo que en el gobierno pasado el expresidente Cortizo en sus giras comunitarias decía que aquel ministro o director que no ejecutara el 100% del presupuesto, que no estaba bien calificado. Y yo le devolvía la pregunta, pero es que ¿de qué vale que el Ministerio de Educación se gaste esa cantidad de miles de millones de dólares si las escuelas siguen en mal estado, las sillas no están disponibles, que de repente el MOP ejecuta el 100%, pero las calles están dañadas, que el IDAN ejecute el 100% y seguimos sin agua? Esas son las grandes dicotomías que hay dentro del sistema, así que hay que aprovechar para modificar lo que haya que modificar en beneficio de los ciudadanos. Una última pregunta, ministro, ya estoy en prácticamente la recta final de mi intervención haciéndole preguntas. Esas normas que establecen fondos basadas en el Producto Interno Bruto a instituciones como el Meduca, por ejemplo. Nosotros lo conversamos dentro de la Comisión de Presupuesto y lo conversamos mientras, digamos, que hacíamos los ajustes y las recomendaciones. ¿Es correcto que esta asamblea, porque eso nos queda a futuro como experiencia, es correcto que se legisle y se hagan normas en base al Producto Interno Bruto o en base a los ingresos que tiene el país? Y en esa misma dirección, ministro, porque también esto es otra cosa que salta a la luz, siempre que sube el Producto Interno Bruto, mientras más alto es el Producto Interno Bruto, deben aumentar las recaudaciones también, así que el Estado tiene una gran tarea. Sería eso, si podemos seguir haciendo eso, y por otro lado, ¿cómo vamos a mejorar la recaudación para que el Estado tenga más recursos? Tiene la palabra el señor ministro. Con gusto, honorable. La asignación de recursos en función del tamaño de la economía, a mi juicio, es una estrategia inadecuada. Y más aún conceptualmente, indistintamente del país, pero más aún más marcada en este país, donde no hay una correlación entre el comportamiento del PIB y los ingresos. Es decir, que aumente $1 el PIB no significa que va a aumentar en igual proporción los ingresos. Y los datos, los números no mienten, ahí están, y es una tendencia que se ha venido agravando en los últimos 10 años. Es decir, esa brecha de desconexión viene abriéndose con los años. Dicho eso,
a mi juicio, mi recomendación para el país sería, primero, ¿qué queremos lograr? Más allá de decidir cómo asignamos los recursos, ¿qué queremos lograr? Los recursos no son infinitos, son finitos. Y se llama técnicamente la asignación de los recursos escasos. En ese juicio de evaluación de asignación de los recursos, es decir, cuáles son las necesidades más apremiantes del país. Y que realmente en esas necesidades apremiantes, ¿dónde podemos colocar esos recursos que realmente puede cambiar la vida de los panameños? A corto, mediano y largo plazo. Es decir, tener una visión holística de esa asignación de los recursos buscando en función de resultados. Porque gastar por el mero hecho de gastar no garantiza resultados, pero si se asignan de forma más prudente e inteligente, debidamente estudiadas y analizadas, aumenta de forma material la probabilidad de resultados favorables. Dicho eso, si producto de unas metas muy específicas, llámese salud, llámese educación, llámese infraestructura, dice yo quiero lograr estos metas, ¿cuánto recurso necesito? Por ejemplo, necesito invertir en educación para lograr una preparación de nuestros jóvenes para que ocupen el primer sitio en América Latina en resultados. Y uno puede hacer el cálculo, eso requiere tanto dinero en tantos años. Y eso lo producen los ingresos, que a su vez se puede calcular, bueno, en función de los ingresos, cuánto representa de los gastos. Que producto de eso, una operación aritmética nos dice que representa X% del Producto Interno Bruto si lo queremos comparar con otros países. Ahora bien, ese es el resultado de la operación aritmética, no al revés, porque realmente nos estamos engañando. Asignarle en función, sobre todo, la estructura del país, en función del Producto Interno Bruto que no genera. El Producto Interno Bruto no es lo equivalente a ingresos. No es lo equivalente a ingresos. Es más, si lo hiciésemos en función del Producto Interno Bruto, imaginen la pandemia donde el PIB se contrajo en 10.000 millones de dólares. Tuviéramos tenido que contraer ese monto en función, yo creo que igualmente hubiera sido un error, tanto al alza como a la baja. No es la medición que yo le recomendaría al país utilizar. Hay otros mecanismos probados con mejores resultados y mayores éxitos a los cuales yo le asignaría. Ahora bien, parto de la premisa de que la iniciativa es noble, es buena. Comparto la inversión en la educación. Yo soy producto de la educación. La mejor inversión que hicieron mis padres material en mi persona. No me tienen que convencer de ello, pero creo que hay fórmulas de cálculo mucho más eficaces, en función obviamente de objetivos claramente definidos, en plazos, hitos, resultados, que nos permitan entonces llegar a la meta que nos proponemos. Continúe, diputado. Sí, ministro, creo que me quedó pendiente el tema de la recaudación, es decir, Producto Interno Bruto, tenemos un número mucho más alto, debería ser mucho más alto la recaudación. ¿Qué vamos a hacer para mejorar ese balance? Para contestar el ministro de Economía. Diputado, este país tiene enormes oportunidades de reducir la pérdida de recaudación o del incumplimiento, lo que llamamos el gasto tributario, y de mejorar los ingresos tributarios inclusive sin tocar un solo número. Como mencioné, el gasto tributario de Panamá es de los más altos que hay en América Latina. La relación de recaudación versus el tamaño del Producto Interno Bruto es de las más bajas. Aún hay países que tienen tasas iguales a las de Panamá o muy parecidas y recaudan mucho más. Es decir, todos lo hemos escuchado. ¿Cuánto nos ha pasado a alguno de nosotros que llegamos a un comercio y le preguntan, ¿quiere usted factura fiscal? Eso es evasión. Se calcula que nada más en esa práctica el país pierde como mínimo 1.500 millones de dólares, que es mucho dinero, pero muchísimo dinero. Igualmente tenemos una cantidad de beneficios que incluyen exenciones, incentivos, que no es que yo estoy en contra de los incentivos, estoy a favor de los incentivos que producen resultados, pero tenemos un cúmulo de incentivos que no producen resultados para el país. Así como tenemos subsidios muy buenos
que ayudan a los grupos vulnerables y otros que no tienen los mismos resultados. Que eso me lleva a lo que usted, en la preocupación que compartimos, donde un país como el nuestro, con un nivel del tamaño de su economía versus el tamaño de la población, no se compagina con la distribución de los ingresos. Lo que nos dice es que ahí hay algo que como sociedad estamos haciendo mal. No de ahora, de los últimos 20 años o más, que la podemos cambiar. En armónica colaboración, nuevamente, la podemos cambiar. ¿Cómo? Asignación, mejor asignación de recursos orientado a los resultados. Y a su vez no tener ciudadanos que tengan que depender de la ayuda del Estado, no, sino que puedan alcanzar el desarrollo humano con total autonomía. Y con esa total autonomía viene la autoestima, que se vuelve un círculo virtuoso de aumentar la productividad de los panameños. Y se puede lograr. Si yo no lo creía, no estuviera aquí conversando con usted, estuviera haciendo otras cosas, porque lo creo en el potencial de este país. Y se puede lograr con el concurso de todos. Continúe, diputado. Gracias, ministro, por esta observación y esperemos que pueda lograrse, ¿no? Porque al final esas son las grandes contradicciones de un país como Panamá, que cada vez el Producto Interno Bruto se proyecta a ser más alto, pero las recaudaciones siguen siendo igual a años anteriores. Quiero aprovechar para hacer mención y una serie de recomendaciones para efectos del cumplimiento de normas, porque recibimos la preocupación de la Asociación de Enfermedades Crónicas de Panamá por el rubro, por ejemplo, de medicamentos. En el caso del Seguro Social le habíamos hecho la observación de la ley 419 de febrero del 2024 que indica lo siguiente, lo vamos a leer por acá, que el presupuesto de las instituciones públicas de salud para la adquisición de medicamentos, otros productos para la salud humana, dispositivos y equipos e insumos médicos no podrá ser disminuidos. Y lo que le mencionábamos era la preocupación porque no pudimos hacer las vistas presupuestarias con el Seguro Social. Y hay elementos que disminuyen renglones específicos como productos medicinales y farmacéuticos que en el presupuesto modificado 2024 el Seguro Social contemplaba 314 millones. Para el anteproyecto 2025 el Seguro solicitó 319 millones, pero en la asignación de este gasto, que es el gasto 244, se ve una disminución de millones de dólares, terminando en 197 millones de dólares, lo que por razones lógicas ha hecho que desde distintas asociaciones nos hagan llamadas expresando su preocupación, porque lo que no debe pasar es que cuando vayan a la farmacia del Seguro Social le digan no hay. Entonces sí hay una tarea pendiente de la asignación presupuestaria, es decir, dentro del presupuesto del Seguro Social también hay disminuciones en rubros como oxígeno médico, por ejemplo. De 17 millones se solicita para el presupuesto 2025 20 millones y se asigna efectivamente 17 millones, es decir, un monto parecido al del año anterior, que por lo menos en ese aspecto sí cumple, pero lo que nos gustaría haberle podido preguntar al director del Seguro Social era ¿cómo afectaría esto la ejecución? Ministro, no sé si le gustaría plantear algo, porque para tranquilidad de los pacientes, si cuando comience en ejecución este presupuesto, si llega a ser aprobado, si se pueden hacer movimientos internos desde el MEF para que en el rubro medicamento, en el rubro de insumos médicos, en el rubro de reactivos, el seguro cuente con los recursos suficientes para atender a la población. Ministro. Tiene la palabra para responder el señor ministro de Economía y Finanzas. Gracias, honorable diputado, por la pregunta y darme la oportunidad a televidentes y a quienes nos escuchan de aclarar esto. No va a haber, y este ministro les da la garantía, diputado,
de que no va a haber los recursos que usted señala, va a contar con ellos los usuarios de la Caja de Seguro Social, que no quepa la menor duda, y tienen el compromiso de que eso será así. Y ese tema, ¿y por qué lo digo? Yo he sido, los que me conocen saben que yo no soy un todólogo. Los temas que yo no domino, no hablo, no opino. Ese es un tema que he estudiado. Más del 80% de los ciudadanos en Panamá obtienen sus medicamentos del sector público. Así que la asignación y el uso de esos recursos es fundamental para la calidad de vida. Y cuando no hay esos recursos, sobre todo los grupos de más escasos recursos, van al mercado privado y no pueden pagar los medicamentos.